Calvary Chapel, Mahanaim, Santiago. Bueno, estamos en capítulo 14 capítulo 15 de Juan, y estamos llegando ya al último tiempo de esta batalla tremenda espiritual que el Señor iba a dar, que era ir a la cruz por nosotros. Hay una cosa que nosotros nunca debemos desechar, y es que el costo de la salvación fue una cosa tremenda. O sea, lo que Jesucristo hizo, como Él se entregó por nosotros, por gente pecadora, por gente a veces traicionera y engañosa, es una cosa increíble. O sea, no fue menor lo que hizo Jesús, no fue menor su lucha espiritual. Realmente yo creo que la batalla espiritual más grande que se ha dado en este mundo fue en esta última hora del Señor Jesucristo. Jesús había estado en la última cena en algún lugar de Jerusalén con sus discípulos, y se dirigía al jardín de Getsemaní, donde él orando dice que eran como, sus lágrimas eran como gotas de sangre, era una cosa tremenda, y él solo en esta tremenda batalla espiritual. Camino a Getsemaní pasó por los patios del templo, donde había unas puertas gigantes esculpidas con racimos de uvas. Y esto era muy interesante porque cuando pasaron por ahí, el Señor le hizo notar le mostró las puertas y le habló acerca de la vid. La vid siempre representaba a Israel como una viña fructífera, pero sabemos que Israel no trajo fruto. Tomando esa imagen de que el Señor, yendo a su batalla más grande, al jardín de Getsemaní, con los discípulos, y enseñando y mostrando hasta el último momento cómo era el reino de Dios, les muestra esto y les habla acerca de la vid. Por eso la persona que acá hizo estos capítulos, porque no está escrita por capítulo la Biblia, pero hay unas personas que se encargaron de hacer este orden, le puso ahí como título Jesús la vid verdadera. Entonces veamos, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús se identifica con la vid verdadera, Dios es el labrador, su Padre. O sea, Jesús se identifica como la vid verdadera, o sea, la verdad. Y de ahí comienza su enseñanza, hablando de cómo nosotros como cristianos debemos traer fruto. El fruto, cuando ustedes observan, los que conocen el mundo del campo, creo, los que tienen árboles acá en Santiago, he estado en casa de amigos que tienen árboles, que incluso estuve en la casa de un amigo que tiene árboles con mucha fruta y un jardín, pero él no lo deja solo nomás, no lo riega nada, pero igual nacen fruta, porque el árbol en sí, como origen, da fruto en forma natural. Esa es la idea también con nosotros. Nosotros como cristianos debemos dar un fruto, pero ese fruto nace de nuestra relación con Jesucristo y debiera ser de forma natural. Nunca va a haber fruto cuando esto es empujado por el hombre. Nada que empuja al hombre realmente está en las manos de Dios. Todo lo que Dios quiere hacer es Él el que lo quiere hacer, y quiere usar a gente común como nosotros para que demos fruto y para que la gente pueda ver en nosotros el reflejo de Jesucristo. Entonces Jesús se identifica con la vid y a Dios con el labrador, su Padre. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué son los pámpanos? Son las ramas. Jesús nos habla que debemos permanecer en las ramas, que es el pámpano, ¿cierto? O sea, permanecer en la vid, porque somos los pámpanos. Y acá está hablando que nosotros debemos permanecer en Él para llevar fruto. Y esto es muy interesante porque nosotros, apartados de Jesucristo, no podemos hacer nada. O sea, hay un poder tremendo para vivir vidas victoriosas. O sea, hay un poder para nosotros apartarnos del pecado. Hay un poder para nosotros ser sanados interiormente, para ser sanados del poder del pecado, de la esclavitud de las drogas, de la esclavitud de la pornografía, de lo que sea. Hay un poder fuerte y potente que está dado a nosotros. Pero para que este poder realmente dé ese fruto esperado, tiene que ser totalmente pegado a Jesucristo.
Nosotros tenemos que estar pegados a Jesucristo. Fuera de esta relación cercana, íntima y personal, es imposible dar fruto. O sea, cuando uno ve personas que han pasado mucho tiempo cayéndose y levantando, o que han conocido a Dios hace 30 años y que todo lo que vemos en ellos es desastroso, problemas con matrimonio, que no tienen trabajo, es simplemente por algo muy, muy claro. Ellos se alejaron de Jesucristo. O sea, cuando nosotros nos alejamos en Jesucristo, entonces estamos en manos del mundo, de nuestra carne y de Satanás. Y eso es lo que el Señor está diciendo. También Él dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. También hay un poder en la palabra de Dios, hay un poder tremendo. Nosotros no podemos pensar en ser cristianos si no leemos la Biblia a diario. Nosotros no podemos pensar en que vamos a tener realmente fruto si no tenemos la costumbre de empezar el día leyendo algo de la Biblia. Un capítulo, 2 versículos, un versículo, y también en la noche. O sea, tenemos que leer, aparte incluso de tomarnos tiempo para leer la Biblia y para tener poder. Fíjate que nosotros no podemos vivir una vida cristiana sin el poder de la palabra de Dios. O sea, es imposible. Ahora, ¿qué pasa? Porque todos nosotros yo creo que nos encontramos que vamos a leer la Biblia y nos viene como la emoción viene. Me gustaría leer la Biblia y tomas la Biblia y te viene como una flojera, así, que tedioso. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando empiezas a leer la Biblia y cuando le pides a Dios que Él intervenga, algo pasa que la Biblia te empieza a hacer para ti un deleite, una cosa increíble, porque es viva. Te da energía, te da fuerza. No leemos la Biblia porque seamos intelectuales, leemos la Biblia porque hay una necesidad de conocer lo que Dios tiene para nosotros. Y la Biblia en sí misma nos da ese poder. Es como cuando uno empieza a leer un versículo y sigue y sigue y sigue. ¿Cómo leí tanto? El Espíritu Santo estaba orando ahí. Ahora, ¿podemos nosotros tener una vida agradable a Dios? Claro que sí, que es lo que dice ahí, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, que significa que tenemos que depender de la palabra de Dios. Nosotros estamos viendo lo que está pasando con la juventud en el mundo entero. O sea, no es una cosa solamente de Chile y tampoco tiene que ver con una cosa política, porque hay mucho error respecto a la cosa política. Tiene que ver con el pecado. Tiene que ver con el pecado. Es el pecado. Los políticos, si no conocen a Dios, son igual de pecadores o peor que nosotros, sean del color que sean. Incluso los que dicen defender más al pueblo, lo más probable es que sean los más oscuros de todos. Porque la hipocresía en el ser humano que no conoce a Dios siempre es algo notorio. Recuerden que Judas siempre hablaba de los pobres y traicionó a Jesucristo. Siempre hay que tener cuidado cuando el mensaje viene desde alguien que no conoce a Dios. Porque cuando nosotros no conocemos a Dios, claramente no podemos hablar verdad. Es imposible. Es imposible que una persona que no conozca a Dios pueda actuar bien. Ustedes no le pueden pedir integridad ni que actúe bien a una persona que no conoce a Dios. No le pueden pedir a un hijo, le pueden exigir ciertas cosas, o a un familiar que no conoce a Dios que actúe como cristiano. Porque incluso nosotros, siendo cristianos, a veces no actuamos como cristianos. Porque no tenemos el poder de depender de la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos a los jóvenes, y nosotros entendemos claramente que los jóvenes no van a cambiar porque hayan más oportunidades para ir a la universidad, porque vivan en mejores casas. De hecho, vengo en un lugar donde todos viven muy bien. Y los jóvenes están completamente perdidos y alejados de Dios, sumidos en la pornografía y en las drogas, como los jóvenes de todo el mundo, tanto el que tiene plata como el que no tiene plata. Porque no es una cosa social lo que cambia al hombre, es simplemente, y la única forma es por medio del Espíritu. Mira lo que dice Salmo 119, que es muy interesante, porque uno puede decir, ¿cómo un joven puede vivir como cristiano en esta época? Con todo lo que es bombardeado. Bueno, acá el Señor nos dice cómo. 119, Salmo 119, versículo 9 al 11, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde hay poder para que el joven pueda vivir una vida agradable a Dios? Por medio de la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Calvary Chapel, Mahanaim, Santiago.